Bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación del libro Mujeres Canarias, de la editorial Canarian Ediciones. Quiero agradecerles no solo a los medios de comunicación, que también su presencia en el día de hoy para ayudarnos a transmitir este mensaje, sino también a todos los presentes, a los compañeros de la corporación y, como no, a quienes me acompañan en la mesa, que por un lado es la concejala del área de igualdad, Macarena Hernández, y el autor y a su vez director de la editorial, don Sebensui López. Ellos nos van a tomar la palabra ahora para, por un lado, presentar lo que sería el contenido del propio libro y, por otro lado, en qué consiste el acto en el que hoy nos encontramos. Que, como decía, por un lado es la presentación de ese libro y luego hablaremos de una realejera canaria de aquellos siglos XVIII, en donde también daremos su nombre a una de las salas de esta casa. Pero, en primer lugar, le doy la palabra a la concejala, a Macarena, para que ella pues explique un poco el contenido del mismo. En primer lugar, darles la bienvenida a la casa de esta nuestra tierra, de Rambla de Castro, al paraje natural protegido. Es un placer para nosotros tener una rueda de prensa en este lugar tan emblemático, tan especial para nosotros. Y me imagino que muchos de ustedes se preguntarán el por qué hacemos esta rueda de prensa justamente en Castro y no en otro lugar. El libro que vamos a presentar hoy, que ya ahora posteriormente Sebensui le explicará mejor porque él es el autor y tiene más conocimiento sobre el libro, es de mujeres canarias, es decir, mujeres que han tenido una relevancia importante a lo largo de la historia de la humanidad, que han dejado huella y que por una circunstancia o por otra, en ese momento de su vida, no tuvieron la relevancia que por lo menos por lo que yo opino deberían haber tenido, por el hecho de ser mujer en esa época. Entonces, este libro es un poco en homenaje a esas mujeres, sobre todo canarias, que han hecho algo importante a lo largo de la historia, escritoras, científicas, autoras, pintoras, y que queremos hacerle pues ese pequeño homenaje para visibilizarlas de alguna manera, aunque haya sido a lo largo del tiempo. ¿Por qué en Castro esta rueda de prensa? Porque dentro de este libro que presentamos en el día de hoy se encuentra un personaje muy importante para nosotros, que es María de Bethencourt y Molina. María de Bethencourt y Molina es realejera, como bien dijo el señor alcalde, y nace aquí, en Castro. Esta fue su lugar y su origen de nacimiento, entonces es un poquito pues ponernos en antesala de su nacimiento y demás, y hacerle ese honor haciendo esta rueda de prensa de esta presentación del libro en el día de hoy. Como bien dice el señor alcalde, desde la Concejalía de Igualdad también consideramos el que la casona debería tener pues un lugar especial para ella, que posteriormente vamos a proceder a darle nombre a una de las salas audiovisuales de aquí de la casona con su nombre y en su honor, debido a que creemos que se lo merece por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Fue una gran científica y la mayoría de sus obras, de sus inventos eran pues un poco reconocidas por su hermano, ya que ella en esa posición de mujer no podía registrarlos, y queremos hacerle pues ese pequeño homenaje teniendo pues una sala de audiovisuales aquí en la casona. En cuanto a la demás distribución del libro, ya Sebensui comentará más específicamente. Yo sí quería hacer puntualización sobre todo en por qué nos encontramos aquí, el por qué se decide hacer la rueda de prensa aquí y el por qué María de Bethencourt y Molina, que no quita mérito a las otras mujeres canarias que tenemos en el libro. Hago especial hincapié en ella, pues obviamente porque es realejera. Este libro, digamos que surge casi de un apartado que no tiene que ver mucho con el ámbito editorial, digamos, comercial, sino que está pensado para contribuir socialmente. Es decir, cuando nos planteamos la necesidad de visibilizar mujeres canarias para contribuir al empoderamiento de las mujeres presentes y de las mujeres futuras, no estamos pensando en que esto forma parte de nuestro trabajo diario con el que nos ganamos los garbanzos, digamos, ¿no? Sino que estamos intentando participar del proceso de construcción de ese empoderamiento femenino, de esa nueva revolución en el ámbito social y que no solo tiene que ver con las mujeres, sino con toda la sociedad, con hombres y mujeres caminando juntos y juntas por una sociedad más justa. Y en ese proceso decidimos crear este libro, en el que inicialmente son apenas unas pocas, pero que esperamos en futuras ediciones ir dando luz a más mujeres relevantes,
si se acercan al libro verán que hay dos tipos o varios grupos de mujeres. Lo que queremos trabajar es distintos ámbitos de actuación, es decir, si son científicas, políticas, artistas. Es decir, hemos intentado que sea lo más representativo posible dentro de lo difícil que es en ocasiones por los propios contextos en el de desarrollo, ¿no? Donde las artistas predominan, pero porque es una cuestión lógica en momentos pasados donde los lugares de proyección más sencillos eran esos, ¿no? Pero no son las únicas. Hemos querido ampliar ese ámbito de desarrollo y ser lo más amplio posible desde el punto de vista. También están representadas todas las islas, que creíamos que era importante para construir también una visión global de nuestro archipiélago y la relevancia de las mujeres propiamente canarias. Y también hemos querido combinar mujeres más o menos reconocidas, ser algunas de las que más o menos todos conocemos, como puede ser María Rosa Alonso o Mercedes Pinto, es decir, mujeres que afortunadamente ya nos suenan, ya tienen cierto reconocimiento, podemos leerlas, se han publicado sus obras con cierta facilidad y podemos acceder a ellas, y otras que entendíamos que su relevancia había quedado diluida en el tiempo y que era labor nuestra reivindicarlas, como puede ser la primera alcaldesa, la primera mujer médico de Canarias, es decir, ese tipo de mujeres que normalmente no tienen cabida en este tipo de libros, pero que son fundamentales. También las épocas, por supuesto. Hemos querido que hubiera mujeres, por supuesto predominan las del siglo XX, por una cuestión lógica, ¿no? Pero hemos querido que haya mujeres de distintos ámbitos de la historia, el siglo XIX, el siglo XVIII. Y en ese proceso surge la necesidad prácticamente de añadir a María de Bethencourt y Molina, que es una mujer del siglo XVIII, que nace en Los Ralejos, como todos conocen, y que tiene un papel destacado como pionera en la ciencia en las islas. Estamos hablando del siglo XVIII, imagínense lo complicado que ha sido para las mujeres desarrollarse profesionalmente o socialmente en cualquier ámbito. Imagínense en mediados del siglo XVIII, cuando nace, abrirse paso y tener la relevancia que ella tuvo, siempre, por supuesto, ensombrecida por el contexto social, por su hermano, pero su papel es fundamental. Y aquí nos encontramos con el Ayuntamiento de Ralejo, que se encontraba también en este proceso de reivindicación de su figura, y casi este encuentro, digamos, es inevitable porque ambos hemos querido pues participar de ese reconocimiento, y me alegra que una de las salas vaya a llevar el nombre de esta científica canaria. Y vamos, me anima me sirve para saber que en aquel momento, cuando nos planteamos la dificultad de colocar a María Espinosa, verán que el libro está compuesto por ilustraciones, pero a partir de imágenes, evidentemente. En este caso no disponíamos de esa imagen. Tenemos cuadros de su hermano, pero no de María, y eso nos llevó a asumir, decir, bueno, vamos a hacer una especie de ilustración en la que aparezcan un poco los modos de aquella época, porque no queremos dejarla fuera, porque no haya imagen, y así procedimos, y como verán hay una cierta licencia artística, aparece, pero no disponemos de su imagen real, pero no queríamos dejarla fuera por ese motivo. También todas las mujeres que aparecen en el libro vienen acompañadas de una pequeña frase representativa de su ámbito, de su lucha, de sus reflexiones. Y en este caso también era un impedimento, porque estamos hablando del siglo XVIII y localizar un texto no fue sencillo. Afortunadamente se conservan cartas que se intercambiaban con familiares y amigos, y ahí hemos conseguido un fragmento que yo creo también representativo de su visión, de cómo entendía la formación como un proceso fundamental, la educación como un elemento liberador, y cómo se lo transmitía a sus hijos, que es lo que aparece en el libro. Así que desde la editorial estamos satisfechos con el trabajo, sobre todo por la proyección que ha tenido, porque creemos que estamos contribuyendo en un momento clave dentro de nuestras posibilidades y de lo limitado que puede llegar a ser esto, ¿no? Pero bueno, creo que si todos sumamos, pues podemos seguir avanzando en todo ese proceso de igualdad entre hombres y mujeres, de empezar a desaparecer progresivamente
esos términos y en acercarnos en lo social hacia las personas. Y este libro no pretende sino ese pequeño objetivo, reivindicar la figura de las mujeres relevantes, sobre todo con el objetivo claro y decidido de que las mujeres actuales, de que nuestras niñas y nuestros niños, por supuesto, se acerquen a este libro y se sientan, vean el potencial y las posibilidades de salir, de mejorar y de construir una sociedad mejor en común, ¿no? Sin más, quiero agradecer al Ayuntamiento la colaboración, a nuestro alcalde, a Macarena, que desde el principio ha querido colaborar con este proyecto y permitirnos sumarlo a la línea de trabajo que ya estaban desarrollando en el ámbito de la igualdad. Así que para nosotros es un orgullo y un honor estar aquí compartiendo este ratito con ustedes, y espero sinceramente que se acerquen al libro, que lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros elaborándolo, y sin más, en fin, animarlos a leerlo y acercarse, que es lo importante, que para eso lo hemos elaborado. Muchas gracias. Bien, pues agradecer tanto a uno como a la otra, a la concejala y el autor del libro, el que nos hayan invitado a conocer, por un lado, para algunos seguro que es una sorpresa ver esta casona, seguro que para algunos es una sorpresa también conocer a María de Betancourt y Molina. Por lo tanto, creo que hoy ha habido una conjunción, un encuentro importante y bonito, en donde quiero también aprovechar el momento para agradecer la presencia de los niños y de las niñas del Colegio Agustín Espinosa. Ellos también dan nombre, o ese colegio tiene el nombre de una persona de relevante importancia, o de una importancia relevante en nuestro municipio, y hablar de los Ralejos y hablar de personajes de la época es sumamente importante. Seguro que para nadie es ajeno escuchar de José de Viera y Clavijo, personaje ilustre realejero. Para muchos, oír hablar de Antonio González, seguro que es algo cotidiano, pero a lo mejor se nos hace más difícil haber oído hablar de una mujer, en este caso científica, que con su laboratorio doméstico invitaba a los mejores de la época a trabajar conjuntamente, a una mujer que en aquella época tenía que abrirse la posibilidad del aprendizaje, ya no solo del trabajo, sino del aprendizaje ante 1000 dificultades, y no solo era científica, era una mujer polifacética en la que tenía o tuvo la oportunidad, como muy pocas, de poder trabajar y hacer aquello que le gustaba. Por lo tanto, si ahora tuviésemos esa posibilidad de retroceder en el tiempo y volver a ese siglo XVIII, creo, voy a hablar de memoria, 1753, si no recuerdo mal, es la época en la que nace en esta casa. Quizás le esté quitando ahora el trabajo a lo que vamos a hacer luego, que es hablar un poco de María de Betancourt y Molina. Pero, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque entiendo que el trabajo que nos compete hoy a quienes tenemos este privilegio de dirigir una administración es de hablar del pasado para ponernos en situación en el presente y construir un mejor futuro. Y la igualdad, hablar de la mujer en esta época, no es, y permítame la expresión, porque esté de moda, es porque es necesario. Es necesario que reconozcamos quiénes somos, porque hemos venido de algún sitio. Yo siempre he dicho que no existe cosecha sin que nadie haya sembrado antes, y por lo tanto alguien ha tenido que sembrar. Y a lo mejor estamos mucho más acostumbrados, porque ustedes también han sentido con la cabeza, con la cabeza, cada vez que he nombrado a esos ilustres relejeros hombres. Sin embargo, cuando mencionaba a María de Betancourt, pocos han escuchado hablar de ella. Por eso creo que el trabajo que se está haciendo desde el área de igualdad es sumamente importante. Y ahí vamos a seguir trabajando intensamente para que, en colaboración con todos los colectivos que tenemos en nuestro municipio, podamos llevar a cabo acciones como esta. Hemos adquirido, creo, y vuelvo a hablar de memoria, pero como los números los retengo un poquito, creo que son 600 ejemplares. Esos 600 ejemplares los van a encontrar en las distintas
asociaciones que hayan en nuestro municipio, también en nuestras bibliotecas. Y por lo tanto, este libro, que habla de mujeres canarias, decía su autor, del siglo XVII y del siglo XVIII, pues lo van a poder, o se van a poder acercar a él, que era la expresión que utilizaba, con mayor facilidad. Es decir, queremos ponerlo a disposición de los centros educativos, de la población en general, de los colectivos en particular, para que este no sea un libro ajeno, para que su contenido pueda llegar con mayor facilidad. Y bueno, yo estoy también absolutamente convencido de que la tarea no va a quedar única y exclusivamente en poner nombre a una sala de esta casona que vio nacer a María de Bentancur, sino que seguiremos trabajando, igual que lo hemos hecho con otros ilustres realejeros, en una tarea de aprendizaje, en una tarea de dar a conocer, en una tarea de promocionar, en una tarea de que se comprenda mucho más la dificultad que se tenía en la época para la mujer poder emprender lo que quería, lo que conocía, lo que le gustaba y lo que se le daba bien. Por lo tanto, nuevamente mi agradecimiento a quienes me acompañan o a quienes acompaño en esta mesa y a todos ustedes, a todos los colectivos que están hoy aquí representados, porque son quienes hacen de red para poder expandir, para dar a conocer, para poder sacar la noticia a la calle y, como no, a los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias y ahora pasamos a la siguiente parte de este encuentro, que será dar nombre a esa sala en esta casona de Rambla de Castro. Muchas gracias. Buenos días, encantados de estar esta mañana aquí para hablar un poco de una mujer, como ya se ha comentado en la presentación, que podríamos hablar de la primera mujer científica que habitó en estas islas. Hablar de María del Carmen Betancur y Molina es hablar de una mujer de su tiempo que nació, creció en temporadas y sobre todo experimentó alrededor de esta casa. La familia Betancur y Castro fue poseedora del mayorazgo, que desde el siglo XVI se había fundado con varias propiedades en Los Realejos, concretamente 3 grandes propiedades que se centraban en Ico del Alto, con la hacienda de la Pared, en la zona de la Zamora Baja, el Jardín, con la hacienda conocida como Las Canales, y esta hacienda de la Rambla de Castro. 3 grandes propiedades que fueron centro de experimentación de esta familia, sobre todo de 3 de los hermanos, de José, el mayor de ellos y poseedor del mayorazgo, Agustín y María. Se da la circunstancia que Agustín nace a principios de 1758 y María nace al final, en el 19 de diciembre de ese año. Ellos no, como se llegó a decir en algún momento, no eran gemelos, habían nacido en ese año y era una cosa curiosa porque casi la madre, la pobre, no pudo mantener ese periodo de cuarentena que se mantiene, ¿no? Pero ellos, pues, se ve que a lo largo de su vida se cohesionaron muy bien y fueron ellos dos con ese espíritu inquieto, sobre todo de esas lecturas prolongadas del espíritu de la ilustración que ya estaba presente en las islas con otros grandes personajes, fueron los que empezaron a experimentar y empezaron a construir y a inventar elementos como esa máquina epicilíndrica, que lo que conseguía era que los hilos de seda, esos pequeños hilos, se fueran engrosando y consiguiendo mayor resistencia. Una seda que nacía de la propia finca, de las propias propiedades de ellos. Tenemos que darnos cuenta que a mitad del siglo XVIII Los Realejos era la primera localidad de todo Tenerife con mayor producción sedera y con la mayor producción de telares de seda. Y así es como María, con ese conocimiento, María del Carmen, con ese conocimiento amplio que ya tenía, no solo de la planta en sí, sino también de la producción, empezó a experimentar y empezó a conocer cómo se iba haciendo tinte, se iba produciendo, y fue la primera mujer que con esos conocimientos adquiridos creó la primera cinta de terciopelo que se tejió en la isla de Tenerife.
todo ese material que ella fue recopilando, todos esos apuntes se conservan en parte en el archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en La Laguna, con un muestrario amplio de diferentes cintas que se fueron tejiendo, no solo aquí, sino en otras partes de la isla, pero aquí se conservan las que ella tejió junto con otras mujeres. Y ella fue la que recorrió estos muros, esta casa, este patio, y seguramente gracias a ello tenemos ese amplio conocimiento de una mujer que desgraciadamente fue víctima de lo que antes se comentaba, de ese callar porque era mujer. Había que callarla porque no era un hombre, y de ahí tenemos noticias como gracias a esa unión con su hermano Agustín, pues pudo presentar esa máquina bicilíndrica a la Real Sociedad Económica, esos otros documentos sobre el tejido de seda en esta zona y concretamente aquí en Los Realejos. Y esa más o menos es la visión amplia y muy corta de la vida de María del Carmen, que ya digo, no solo se centra en esta zona, sino en sus otras 3 posesiones que tuvo en Los Realejos, Pico del Alto y La Zamora. Y María del Carmen falleció en 1824, siempre con una añoranza a su hermano Agustín, que nunca vio más, ya que Agustín ya se había trasladado al centro de Europa. Y como nota curiosa, siempre Agustín en sus cartas, antes se hablaba también de ella, le recordaba en algunas de ellas esa añoranza a este lugar de la Rambla y sobre todo a sus productos, y decía: cuánto ha hecho María esos nísperos de la Rambla. Y ahí pues ya digo que esos recuerdos infantiles y de infancia que tuvo Agustín y María se han mantenido aquí, y esperemos que ahora con esta placa se sigan manteniendo. Muchas gracias.